Que el Señor le bendiga en esta mañana. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación, y estamos estudiando una serie por enero y febrero acerca de la armadura de Dios. La comenzamos la semana pasada y le invito a abrir su Biblia, por favor, en Efesios. Es imposible decir Efesios solo, ¿cierto? ¿Cómo hay que decir Efesios para los que son de la academia? Efesios, ¿sí? Hay que ponerle algo español. ¿Por qué? Porque estudié esta carta hace muchos años atrás con una persona que hablaba español y decía Efesios. Pues hombre, entonces, Efesios, capítulo 6. Y la semana pasada comenzamos hablando como introducción de los primeros dos versículos de esta armadura, capítulo 6, versículos 10 y 11, vimos la semana pasada, y hoy día vamos a continuar con los versículos 12 y 13. No nos vamos a meter todavía a lo que son los elementos de la armadura, porque eso lo van a hacer otros hermanos que van a estar trabajando con nosotros también en la enseñanza en enero y febrero. Pero vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, poderes de sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Espérenme un segundo que aquí tengo todo rayado. De este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. La semana pasada estuvimos hablando, obviamente, de los primeros dos versículos, y básicamente el resumen es: usted tiene que estar enchufado. Yo tengo que estar enchufado a la corriente espiritual, ¿verdad? Tengo que estar enchufado en el poder ¿de quién? De Cristo. Porque si vamos a poder estar en esta lucha espiritual, en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, usted necesita, al igual que su celular, eso fue la semana pasada, ¿recuerda? Necesita estar conectado y que la batería espiritual esté completamente llena. Y necesitamos entonces tomar la segunda acción, que es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y dice ahí la palabra revestíos, versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios, toda, no algunas partes. Y es lo que vamos a ver desde la próxima semana, cuáles son esas partes para completar toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es el propósito de ponernos toda la armadura de Dios? Está al final del versículo 11. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas, insidias, métodos, artimañas, engaños del diablo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy día vamos a ver entonces la explicación del problema, porque tenemos un problema. Y ese problema es nuestra lucha, la lucha diaria que nosotros tenemos que dar en esta carrera cristiana. Hay un problema grande, hay una lucha. En la antigüedad, en el tiempo de Pablo, existían lo que ellos conocían, ¿cierto?, como Juegos Olímpicos. Y habían diferentes disciplinas. Sí, desde el tiempo de Pablo hay Juegos Olímpicos, mucho antes incluso. Y competían en diferentes categorías. Y una de esas categorías es la que aparece aquí, que es la lucha libre. ¿Sí? Lucha libre. O lo que se llamaba como la lucha greco-romana. Es la misma. Era una lucha cuerpo a cuerpo, donde la única ventaja era que el que quedaba en pie ganaba. La palabrita traducida en el versículo 12, porque nuestra lucha la podemos considerar entonces como esta lucha libre entre dos personas. Pero hay un problema en esta lucha, a diferencia de lo que Pablo está poniendo como una metáfora, ¿cierto? Como un ejemplo. Dice el texto que nuestra lucha no es, ¿sí?, cuerpo a cuerpo con otro ser humano. ¿Lo entiende? Nuestra lucha no es contra, dice el texto, contra sangre y carne. No son las personas con las cuales nosotros estamos luchando.
No debemos luchar contra las personas. De hecho, cuando usted se enfrenta en lo que es un debate, ¿ha hecho debates usted alguna vez o no? ¿Ha debatido con otra persona en cuanto a argumentos? Generalmente, cuando se me acaban los argumentos, yo empiezo a atacar a la persona. Eso es un argumento ad hominem, es decir, me fijo en las características de la persona para atacar en el debate. Es lo peor que usted puede hacer, porque no está en juego si soy grande, chico, pelado, peludo, flaco, guatón. No está en juego eso en un debate. ¿Qué está en juego? Las creencias, las ideas de esa persona y cómo yo las puedo refutar. Bueno, nuestra lucha es exactamente de la misma manera. No es contra las personas. Y aparece ahí en su texto, versículo 12, sino, ¿cierto?, en contraposición, y aparece 4 veces, de ahí en adelante, después de carne y sangre, coma, sino, aparece 4 veces esa palabrita cortita, que dice contra, ¿verdad? Contra. Y es muy fácil entonces explicar el problema que tenemos en nuestra lucha espiritual. La lucha espiritual no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Usted no tiene un problema conmigo, yo no tengo un problema con usted, usted no tiene un problema con las personas que están afuera de esta congregación. ¿Entiende? Y ahora viene la palabrita contra. Si usted la enumera hacia abajo, se va a dar cuenta que entonces nuestra lucha es contra 4 categorías. ¿Sí? ¿La puede enlistar rápidamente o no? Si tiene un papelito, obviamente, si lo hace mentalmente, hágalo mentalmente con un dedito, 2 deditos, 3 deditos, ¿cierto? Y le va a aparecer 4 veces la palabra contra. Y este es el problema que nosotros tenemos que entender cuando nosotros decimos que nuestra lucha, ¿sí? Y aparece entonces nuestra lucha, 4 contras, y aparece así, ¿verdad? Contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas y por último, contra las huestes espirituales de maldad. Ese es el problema de la lucha espiritual. Y vamos a explicar cada una de ellas para que usted pueda entender entonces cuál es el problema de tener esta lucha con esas 4 categorías. Este semestre, en la Academia Bíblica Forma, recuerda que la semana pasada estuvimos hablando del ramo de angeliología que va a dar el pastor Jaime. Sí, me acuerdo clarito. Bueno, este semestre va a haber otro hermano en la congregación que va a estar dando un curso acerca de sectas. ¿Sí? Nuestro hermano Enrique Zurita. ¿Dónde estás, Enrique? Ahí está, perfecto. Él va a estar a cargo de lo que es el ramo de sectas y usted va a poder entender entonces que las sectas, aunque la componen personas, lo que está atrás de una secta son estos 4 contras. Y eso es lo grave entonces de la lucha que nosotros tenemos que brindar en nuestra carrera cristiana. Dice, contra principados, potestades, los poderes de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Todas esas 4 categorías se refiere a espíritus. ¿Sí? Las 4 categorías hablan de espíritus, pero hay una especie como de ranking, como de especie de categorías de importancia dentro de esos espíritus. Ahora, ¿de dónde salen estos espíritus? Vaya a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis capítulo 12 es un resumen de lo que está pasando, de lo que pasó incluso, y lo plantea de esta manera. Capítulo 12 de Apocalipsis es uno de los capítulos donde usted tiene que leer para entender acerca de estas huestes, de a dónde salieron, de a dónde vienen. Dice capítulo 12, versículo 1, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza.
Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo. Ese gran dragón rojo no es otro más que Satanás. El versículo de 11, ¿cierto? 6, 11 de Efesios nos dice que tenemos que estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo, Satanás, el gran dragón rojo es el mismo personaje. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. 4. Su cola, la del dragón, la de Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ese texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, está hablando de Satanás y está hablando que Satanás hizo algo en el cielo. En algún momento, el texto no lo explica, ¿verdad? Pero el texto está diciendo algo que ocurrió en el pasado. ¿Qué hizo Satanás en el pasado? Con su cola, dice, arrastró a un tercio de todas las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son ángeles. Que esos ángeles, cuando fueron arrastrados, se convirtieron en los demonios. Y dice que los mandó ¿a dónde? ¿Qué dice el texto? Satanás, ¿dónde los mandó? A la tierra. Y esa es nuestra lucha. Con un tercio de la población de los ángeles. Una pregunta que usted tiene que hacerle al pastor Jaime cuando vaya al curso de angelología es: ¿cuántos ángeles hay? Es decir, cuando Dios creó a los ángeles, ¿cuántos ángeles creó? Porque de ese número que el pastor Jaime le va a dar, usted tiene que decir, un tercio de esos ángeles están obrando actualmente bajo el poder de Satanás. ¿Sí? No es un grupito, no están aislados, es un tercio de la población de esos ángeles. Ahora, lo bueno para nosotros, que quedaron 2 tercios, ¿o no? Ángeles buenos, pero 1 tercio está en la tierra, y es lo que nos dice Efesios. Y fueron arrojados a la tierra. Ahora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, vuelva a Efesios por favor, capítulo 6, y aparece una de estas categorías. Y si usted se fija, igual que estoy fijándome yo en el texto, ¿cierto? Dice, entonces, el primer ¿contra quién luchamos? Dice, contra, justamente, esa es la respuesta. ¿Contra? Ya, ¿se fijó que está en plural? ¿Sí o no? Principados. No dice principado, porque hay un príncipe que comanda a estos principados. ¿Entiende la idea? Mire, vaya a Efesios capítulo 2, si es que está en Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 1, vamos a llegar al 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme, ahí está, el príncipe de la potestad del aire. Otro nombre para el dragón rojo, otro nombre para el diablo, otro nombre para Satanás. ¿Cómo se le llama aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2? El príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe llamado Satanás comanda a los principados. ¿Entiende? Y es una categoría, es un orden donde aparecen entonces estos principados en primer lugar. Demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, que son comandados por Satanás. Algunos estudiosos dicen que son demonios de alto rango. Dos, contra, ¿quiénes? Dice ahí el texto, potestades o autoridades, es decir, el príncipe, los principados, y luego abajo está aquí categoría, ciertas autoridades de demonios. Quiero que vaya notando porque este es el problema de la lucha que tenemos, que dice Efesios.
Ellos tienen un orden, ellos tienen rango, ellos tienen sus funciones muy claras. Ellos no están jugando. Y si usted piensa solamente que la maldad de los demonios es ponernos un tropiezo con un pie y que nos caigamos, no está entendiendo entonces cuál es la gravedad de nuestra lucha espiritual. Ellos están organizados. Y estas autoridades obviamente tienen el poder suficiente para comandar, tercera categoría, contra, ¿qué dice? Los poderes de este mundo de tinieblas. Y esto es interesante, porque si tenemos a un príncipe, a los principados y tenemos a las autoridades demoníacas, el texto acá en el contra los poderes de este mundo de tinieblas está hablando que hay ciertos demonios, hay ciertos espíritus inmundos que se encargan de infiltrarse, escuche bien, en los quehaceres políticos y gobiernos de este mundo. Esa es su función. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Ahora, quiero hacer una aclaración para entender un punto. ¿Qué es Satanás en cuanto a lo que es el gobierno de este mundo? Efesios capítulo 2, versículo 2. Príncipe, ¿sí? Nunca va a ser el rey. Eso está destinado solamente ¿a quién? A Jesucristo. Pero por autorización de Cristo, Satanás es el príncipe y tiene un ejército que comanda a tal punto que interviene en los gobiernos. Dice Lucas capítulo 4, y usted conoce ahí porque aparece en su Biblia como un título, ¿cierto? Jesucristo es tentado. Mire por favor con qué lo tentó el diablo o Satanás, ¿cierto? Cuando el Espíritu lo llevó al desierto a Cristo. Dice el versículo 6. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré. Bueno, el 5, por favor, versículo 5 para empezar la idea. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, ¿qué dice? Y a quien quiero, se lo doy. Ahora, cuando usted lea la Biblia, tiene que entender que hay muchas descripciones, hay muchas narrativas, pero lo que no va a encontrar acá es a Cristo diciéndole: pero eso es mentira. ¿Qué me estás diciendo? Siga leyendo conmigo si quiere para ver la respuesta. Por tanto, si te postras delante de mí, todo esto será tuyo, dijo Satanás, le estaba diciendo a Cristo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no está hablando que era una mentira, que Satanás era todo de Él, en el sentido de: a mí se me ha otorgado esto y yo puedo controlar los gobiernos mundiales. Y los demonios, los espíritus inmundos, trabajan en un ámbito de tinieblas y una de sus funciones es controlar las políticas de los gobiernos. ¿Se ha hecho la pregunta a usted por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué de repente sacamos leyes, los seres humanos, y aprobamos leyes que van contra la moral, la ética, las cosas básicas de convivencia? Y se nos presenta como si fuera algo que debemos tener. Porque Satanás y sus huestes controlan también a muchos de los gobiernos.
de este mundo. Y el último contra, que aparece en su Biblia, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Siempre obrando, obviamente, en ese territorio espiritual, donde dice que es el príncipe de la potestad del aire. Ahí está funcionando. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero todas sus maquinaciones, todo lo que Satanás hace, está presente en una dimensión que son las ideas y las creencias. ¿Entiende? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ideas, creencias, sistemas. Cuando un conjunto de creencias se agrupa, se le llama cosmovisión. Ahí está funcionando Satanás. Algo interesante. Antiguamente, si usted quería comprar algo y no podía ir a la tienda donde compraba eso que quería comprar, pero quería verlo, y antes del manejo casi mundial del Internet, ¿cómo sabía usted el producto, los colores, el precio? Sin ir a la tienda. ¿Alguien lo dijo fuerte? Revistas. Las industrias gastaban una enormidad de plata, de dinero, en promocionar sus productos y lo ponían en revistas, ¿o no? Y usted podía ir, ¿cierto?, conseguirse el catálogo y empezar a ver lo que le estaban ofreciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha visto de esas revistas ahora o no? Muy pocas, así como los que venden productos cosméticos a lo mejor podrían tener esas revistas, o en las farmacias de repente ponen esas revistas para las personas que no manejan muy bien Internet. Ahora, ¿qué es lo que hace usted? Si se quiere comprar un lápiz, ¿qué pone en Internet? Lápiz. Y por favor entienda esto, lo voy a poner a modo de comparación, no estoy diciendo que eso sea así, aunque mi corazón se inclina a creer que eso es así. Pero no lo puedo demostrar. Cuando usted pone el lápiz en el buscador y le aparece toda la categoría de lápices, ¿cierto? Y usted vio su producto que quería, ya sabe el color, la marca, el precio y dónde lo venden, usted sale de Internet, 2 horas, 3 horas después, se mete a Internet y ¿qué aparece abajo en las promociones? En el mail, lápices. Facebook, lápices. Instagram, lápices. En el Google, lápices. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Tiene un nombre que no sé cómo funciona, pero sé que funciona. ¿Cómo le decimos? Algoritmo. ¿Alguien sabe lo que es eso? Después nos explica. Es que el algoritmo hace eso. Diseña todo un conjunto de números, fórmulas, ¿cierto? Para que después aparezca lo que tú estás buscando. Y lo repita, y lo repita, y lo repita. Nuestra lucha es de esa manera. Satanás ha estado desde el comienzo sabiendo qué nos gusta, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras atracciones, y ha planteado para este mundo un algoritmo. Donde usted y yo vayamos, van a aparecer las cosas que el enemigo ha dispuesto para hacerme caer. No podemos ser ingenuos en eso. Y ese es el problema. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso que hago referencia en el aire, que es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, si usted no lo ve, usted no lo cree generalmente, ¿cierto? Somos como un poco Tomás algunas veces, ¿o no? Ver para creer. Entonces, como Satanás se muestra de diferentes maneras, incluso dice la Biblia que algunas veces se disfraza como ángel de luz, incluso, ¿cierto?, para engañarnos, pensando que es algo bueno lo que él está haciendo.
sus huestes de maldad, los demonios, tienen la única intención de que usted, participante de esta lucha, en el puesto en donde usted está, usted pueda caer. Eso es lo que Satanás y sus huestes quieren hacer con nosotros, hacernos caer. Pero gracias al Señor, Cristo es el Rey. Amén. Cristo es el Rey. Y un día, dice la Biblia, no yo, que ese Rey, así como vino la primera vez, eso lo dice Juan capítulo 1, porque a lo suyo vino, es decir, a todo lo que le pertenecía, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Está bien? Voy a venir por segunda vez. Y cuando Cristo vuelva a reclamar lo que es suyo, ¿qué es lo que es suyo? El derecho de gobernar esta tierra. ¿Sí? Los demonios ya no van a estar presentes, no pueden. Porque el único que tiene autoridad para gobernar la tierra cuando Él venga por segunda vez va a ser Cristo. Hoy día tienen permiso. Por eso la advertencia en Efesios, que nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra lucha es con estos poderes. Cuando Cristo venga, va a reclamar el legítimo derecho que Él tiene de poseer lo que le pertenece. Y va a reinar, y va a gobernar. Pero fíjate por favor y vuelve a Efesios capítulo 6, porque el texto que estamos estudiando, o hasta dónde queremos ver, ¿cierto?, está en el versículo 13. Pregunta, antes de leer el versículo 13. ¿Tienes problemas con los mandatos bíblicos? ¿Tienes algún problema alguna vez en tu vida con obedecer un mandato bíblico? No me haga quedar como que el único pecador que hay aquí soy yo. Por último, mueva la cabeza así como, sí. Porque aquí usted se va a encontrar, yo me voy a encontrar con un mandato. Y los mandatos en la Biblia están puestos ¿para qué? Para cuestionarlos. ¿Sí? Para debatir con el mandato. ¿Será que realmente me está pidiendo que yo haga exactamente lo que dice ese mandato? Los mandatos están puestos en la Biblia a lo mejor para yo cuestionar la autoridad del Señor y el poder del Señor. ¿Cómo me mandas a hacer esto si no puedo? ¿Tú estás loco, Dios? No puedo. Los mandatos en la Biblia están puestos porque Dios sabe que podemos cumplirlos. ¿Sí? ¿Dónde? En el poder de su fuerza. Dice el versículo 13, por tanto, en conclusión, ¿cierto?, de lo que estamos diciendo, ¿qué dice? Tomad. Ya lo había dicho de diferente manera, obviamente en el versículo 11. En vez de tomad, ¿qué dijo en el versículo 11? Revestíos, que va a ser obviamente la misma idea. Si vas a tomar algo, es para que te lo pongas. El mandato es, debes estar tomando y poniéndote, nuevamente dice, toda la armadura de Dios. Toda. ¿Tienes problemas con los mandatos bíblicos? Porque la intención de este texto es que usted y yo no nos quedemos indefensos. Que alguien busque el texto que dice, quiero que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Que alguien busque ese texto, por favor. En Zoom también me pueden ayudar los hermanos ahí. ¿Sí? Chan, chan, chan. Ahora, eso es como decir, pero pastor me está pidiendo buscar una aguja en un pajar. ¿A dónde aparece ese texto? Pablo se lo dijo a Timoteo. Ya, hay dos opciones, entonces ahí cómo va... ¿Sí? Qué lindo verlos buscar en la Biblia ustedes. Excelente.
Algunos están en Google. Bien. ¿Alguien tiene el texto? ¿Sí? Danos el texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice, hermano David? Tomad la armadura, vístete con las cosas que el Señor te está diciendo que te puedas vestir. Fíjate que en ese texto habla de exactamente lo mismo, pero ahora te tienes que poner otra cosa. Si tú tomas las 4 cosas que aparecen en el texto y le pones las primeras letras de cada una de esas cosas, se forma la palabra ropa. ¿Sí? No es nada esotérico, por favor, es simplemente poner cada una de las palabritas. Quiero que se hagan, ¿qué cosa? Peticiones, oraciones, rogativas, acciones de gracia. Tienes que vestirte. El mandato siempre es que tú te puedas vestir con las cosas espirituales que están a nuestra disposición. Que puedas usar lo que Dios ha puesto delante de nosotros para que no estemos indefensos, para que estemos preparados siempre. Y la idea es muy básica. Si estamos en una lucha espiritual, tú no te pones las cosas en el momento de la lucha. ¿Cuándo te pones las cosas? Antes. Antes. Necesitamos ponernos de inmediato, sin vacilar, sin perder el tiempo, toda la armadura de Dios. Toda. Y es lo que vamos a ver desde las próximas semanas con otros hermanos, de las 6 cosas que el Señor nos pide que nos pongamos para no estar indefenso. Para que podamos presentar esa defensa delante de estas huestes que están sumamente organizadas. Dice el texto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, nuevamente el concepto, que dice, resistir. Esta armadura yo me la pongo para estar preparado frente a todas las cosas que ya estoy estudiando que el diablo va a hacer en contra mío. Usted no va a comprar al almacén a las 3 de la tarde a pata pelada. ¿Sí? Y si va, después puede conversar conmigo, le doy 1 hora y conversamos porque eso no es correcto que lo haga. 3 de la tarde está el pavimento hirviendo, ¿no? Entonces tiene que poner zapatos, chalas, algo para poder ir. Pantufla de conejito, lo que sea. Nosotros no podemos pararnos en esta lucha espiritual sin ponernos la armadura de Dios y estar dispuestos a no quedar indefensos con lo que Dios nos está entregando. Tenemos que vestirnos de lo que el Señor quiere que nos vistamos. Mira en Romanos rápidamente. Romanos. El capítulo es el 13, los versículos son el 12 y el 14. Otra forma de decir, toma la armadura de Dios, vístete con las cosas que el Señor te ha dispuesto para que te vistas. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y, ¿qué dice? Vistámonos con las armas, ¿de qué? De la luz. Es verdad, estamos en un mundo en tinieblas, espiritualmente hablando. Y para enfrentarnos a ese mundo en tinieblas, es decir, usted tiene que vivir en este mundo en tinieblas. Esa fue la oración de Cristo para sus discípulos, ¿no? No quiero que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Usted saliendo de acá va a ir a trabajar, algunos van a seguir estudiando,
otros van a preparar las cosas que tienen que hacer para la semana y te vas a enfrentar a la lucha día a día. Bueno, ponte las armas de la luz, que es la misma idea. Versículo 14. Antes bien, la misma idea, vestidos del Señor Jesucristo. Ponte la ropa espiritual. No salgas de tu hogar sin orar. Lee la palabra del Señor mientras vayas de camino. Memoriza un texto. Haz tu devocional. Congrégate los días domingos. Revisa las predicaciones después en la semana. Ponte la armadura que Dios ha propuesto. Porque si no usas esa armadura, siempre vas a querer ponerte otra cosa. Te tengo malas noticias. La otra cosa está diseñada por las huestes de Satanás. Vuelva a Efesios, por favor, para terminar el texto. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios, la razón de eso, para que podáis resistir en el lugar donde Dios te ha puesto. Vuelvo a repetir lo mismo. No está en juego nuestra salvación, porque la victoria es de Cristo, no mía. Él ganó la victoria con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y me ha otorgado la victoria. Pero me ha dicho que me quede en un lugar específico para poder resistir. Fíjate lo que dice ahí. Para que podamos resistir. Léalo, por favor. En el día malo. Ya. Para que no se quede dormido rápidamente, pégale el codazo al que está al lado y dile, no te dormáis. No, eso no. Dígale, ¿cuál es el día malo? Me tengo que poner la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque van a haber días malos. Pero no dice días. Dice día. ¿Sí? Ponga atención a eso. Entonces, aquí tienes que preguntarle al que está al lado, al que está atrás. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el día malo en el que tengo que resistir? Pregúntale rápidamente, ¿cuál es el día malo en el que tengo que resistir? ¿A qué se refiere Pablo con el día malo? ¿Le preguntó ya a alguien? ¿Alguien quiere levantar su mano y decir, mira, él dijo, no yo, él me dijo que el día malo es... ¿Alguien levanta su mano y me ayuda? ¿Cuál es el día malo? ¿Rubén? El día de la prueba. Es decir, siguiendo esa respuesta, ¿cierto? Me tengo que vestir con la armadura de Dios porque va a haber un día malo, que es el día de la prueba, ¿sí? Y tengo que resistir. Ya, voy a tomarte como un sí a esa respuesta, pero tengo que hacer la aclaración siempre. Siempre quiero hacer esta aclaración. Cuando la Biblia habla de pruebas, ¿sí? ¿Por quién están diseñadas esas pruebas? ¿Estás seguro? ¿Por quién están diseñadas esas pruebas? Diseñadas, aprobadas, ejecutadas por Dios. ¿Para probar qué cosa? Mi fe, o en palabras de Efesios, para saber si tengo la armadura puesta. ¿Sí? Pero la otra cara de la moneda de las pruebas es la tentación. ¿Y por quién está diseñada la tentación? Y todas las huestes de maldad para hacerme caer. Así que el día malo vamos a ponerle tentaciones. Pregunta, ¿solamente Satanás diseña tentaciones un día a la semana? Es el príncipe de la potestad del aire, es el Dios de este siglo, tiene huestes y huestes de maldad, intervino la política, intervino la religión, intervino los colegios, intervino todo un sistema. No crea que Satanás ha diseñado un día de prueba, un día de tentación.
¿Qué es el día malo? ¿Alguien más? ¿Ah? El día malo es todos los días de mi vida como creyente. Porque estoy en una lucha. Esa es la imagen que Pablo pone, ¿sí? Aunque en esa lucha algunas veces hay rezago, ¿cierto? Hay descanso, no me están atacando, ¿verdad? Es decir, puedo ver un partido de fútbol, puedo comer una pizza con mi familia, puedo ir al parque a jugar, ¿cierto? Eso hace usted generalmente, ¿no? Es lo que hago yo. Ay, no me diga que ahora no ve Netflix. Aunque lo haga, ¿cierto? Tengo que estar consciente que el diablo ha diseñado, aún en el parque, aún en Netflix, aún en la política, las formas de hacer caer al creyente. ¿O usted no cierra los ojos y no le pone a adelantar a Netflix cuando salen algunas cosas medias cochinas? ¿Está preparado para eso, no? ¿O simplemente las ve? ¿O no va al parque preparado para que el Señor lo proteja de ida y de vuelta, aun cuando sea ir a jugar a la pelota, pasar al perro o darse una vueltecita? Señor, que sea tu voluntad este paseo. Necesitamos estar preparados siempre. Toda la existencia del creyente, en palabras de Pablo, ¿cierto? Satanás ha diseñado el día malo. Mira lo que dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, si retrocedes un capítulo nomás, versículo 15, Efesios 5:15. Por tanto, Efesios 5:15, por tanto, tened cuidado como andéis o como vivas, no como insensatos, no como personas que no tienen un cerebro para pensar, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, es decir, vístete correctamente, porque los días son malos. ¿Sí? Tienes que estar preparado para que cuando vengan los ataques, vengan los días de tentaciones, de luchas, de pruebas, de frustraciones, tú puedas estar con el versículo que dice, para que podamos resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mantengo la posición que el Señor me entregó. Donde estés, lo que te haya otorgado hacer, mantente firme. Y si retrocedes en el texto, la única manera de mantenerse firme es ponerse toda la armadura de Dios. No hay otra manera. Primero a los Corintios capítulo 9. Vaya rápidamente. Voy a dar como 2 o 3 textos. Van a ser muy rápidos. Primero a los Corintios capítulo 9. Y Pablo lo pone de esta manera. Versículo 27. 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, pierda la posición o el lugar que el Señor me dejó. No mi salvación, no está en juego la salvación, sino que el lugar donde Dios me puso. Sí, como pastor de esta congregación, puedo perder el lugar de servicio en el cual el Señor me puso. No mi salvación. ¿Qué tengo que estar haciendo? Ponerme la armadura de Dios. Toda. Porque no sea que yo, habiendo predicado a otros, en algún momento sea, dice Pablo, descalificado. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales. Eso lo dice 2 Corintios. Si avanzas ahí en tu Biblia, de 1 Corintios, vas a 2 Corintios, capítulo 10. Necesitamos entender que las armas que Dios nos ha puesto, la armadura que Dios nos ha dejado para que vistamos, son cosas que van a penetrar directamente en nuestra mente y nuestro corazón. Y de la misma manera podemos resistir entonces al enemigo. Versículo 3.
10:3, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, ¿sí? Nosotros estamos acá en la carne, es decir, vivimos en este mundo, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Me encanta. Sino poderosas, ¿dónde? En Dios. Para la destrucción de otras personas, ¿eso dice? No, de fortalezas. ¿Cuáles serán esas fortalezas? Lo que vimos en Efesios capítulo 6. Sino que para la destrucción de fortalezas, 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si usted se fija en esa descripción, está hablando de Satanás. Le voy a hacer una pregunta y usted me va a decir al tiro, ya, la tengo. Cuando Satanás estaba viviendo con Dios en el cielo, ¿qué se le puso en la mente a Satanás y en su corazón? ¿A quién quiso parecerse, Carmen? Ser igual a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Altivo. O soberbio. Y nuestras armas están para combatir justamente eso, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Todo razonamiento altivo, toda razón, toda creencia, todo argumento altivo, ¿proviene de quién? Satanás. Y tú y yo necesitamos vestirnos con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Pastor, ¿cuáles armas? Las 6 partes de la armadura que desde la próxima semana nuestros hermanos en Cristo van a compartir con nosotros, enero y febrero, para que entendamos que no son algunas, son todas que conforman la armadura de Dios. Oramos y que el Señor le bendiga en esta mañana. Padre Celestial, agradecemos porque estamos, Señor, delante de su presencia, entendiendo, Señor, no a nosotros, sino a usted es la gloria, la honra, porque usted, Señor, ha comprado nuestras vidas con la sangre preciosa del Cordero. Su gracia, Señor, ha sido suficiente. Cuando abundó el pecado, dice tu palabra, sobreabundó la gracia. Cuando éramos pecadores, tú te acercaste, Señor, a nosotros para darnos de tu amor. Amor, Señor, que recibimos con el convencimiento pleno de que éramos pecadores, Señor, y que lejos de ti nada podíamos hacer. Padre Celestial, gracias por lavar nuestras vidas, gracias por lavar nuestras mentes, gracias, Señor, por lavar nuestros corazones. Ahora, Señor, que estamos limpios, te pedimos, Señor, que podamos entender esta acción maravillosa de vestirnos de Cristo, Señor. Diferentes formas de decir la armadura. Ayúdanos, Señor, a vestirnos del nuevo hombre, creado, Señor, dice tu palabra, en la santidad y la justicia de Cristo. Padre Celestial, que sea esta acción, Señor, consciente de obediencia a tu mandato, de poder vestirnos, Señor, y así fortalecernos en ti, para enfrentar esta lucha, Señor, en la cual tú también has dispuesto que estemos. Nada se escapa a ti, Señor. Nada se escapa, Señor, a incluso los pensamientos de Satanás o las intenciones de las huestes de maldad en este mundo. Y has pedido, Señor, y has provisto para nosotros una serie de elementos que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Padre Celestial, haznos conscientes de que esos son los elementos que necesitamos para vivir esta vida cristiana, Señor, que tú nos has provisto. Algún día, Señor, vamos a estar delante de tu presencia. Tu palabra dice, con vestiduras nuevas. No vamos a necesitar, Señor, ponernos, porque tú nos vas a vestir de una vez y para siempre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a entender completamente, Señor, este mandato de vestirnos, de ponernos y de fortalecernos en ti, Señor, porque tenemos un enemigo que quiere también destruir nuestras vidas. Ayúdanos como congregación a seguir orando, Señor, congregacionalmente por los hermanos, fortalecer sus vidas. Ayúdanos, Señor, a defender también tus creencias, Señor, que tu palabra nos van diciendo.
Ayúdanos, Señor, a mantener en alto la cruz de Cristo para que otros también puedan ver la salvación que hay en Él. Ayúdanos a ser testigos, Señor, que hablan acerca de la salvación que tenemos en Jesucristo. Pero también, Señor, si hay hermanos hoy día en la congregación, si hay personas que han llegado hasta el día de hoy, Señor, sin tomar conciencia de que tienen que vestirse con lo que tú nos has provisto, y se han vestido de otras cosas, Señor, otros ropajes, se han puesto, Señor, en sus mentes, en sus corazones, cosas que no convienen. Te pido, Señor, que los ayudes, y a nosotros también, ayúdanos a ayudarlos a ellos, a que puedan despojarse de esa ropa que no convienen, Señor, y que podamos tomar conciencia de que tu ropa, Señor, tu vestimenta, tu armadura es la mejor para que podamos enfrentar nuestra vida cristiana. Oramos en esta mañana, pedimos su bendición y rogamos, Señor, por estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.